Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, con mucha salud, sí, que es muy importante en esta hora. Chicos, sean muy bienvenidos a más una clase de español conmigo, Natia Dai, y vamos hoy a empezar, en verdad vamos a dar continuidad a nuestras clases sobre clases gramaticales. Vimos en la clase pasada los adverbios. Sí, vimos una clase inteira sobre los adverbios de tiempo. Enfocamos en los adverbios de tiempo, donde vimos que los adverbios son clases gramaticales invariables, o sea, ellas no se flexionam, ¿sí? Siempre van a poseer una única forma, no van a flexionarse ni en género, tampoco en número, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver una clase también gramatical que por veces se varían, por veces no. Vamos a trabajar con las conjunciones, ¿sí? Las conjunciones que tiene por función conectar dos oraciones, ¿sí? Y cada una va a expresar un raciocinio, o sea, van a desempeñar una circunstancia. Hoy vamos a trabajar con el raciocinio de causa y consecuencia de las oraciones, en las oraciones, ¿cierto? Vamos a ver cómo se da la construcción en las oraciones, vamos a ver los tipos de conjunciones, vamos a ver qué son las conjunciones, ¿sí? Que es importante también. Y vamos a ilustrar con muchos ejemplos para que podamos mirar y ilustrar mejor en nuestra cabecita, ¿vale? Entonces, nos vamos. Cojan sus lápices, bolígrafos, gomas, libros y cuadernos, que es importante copiar el apuntamiento, ¿cierto? Entonces, nos vamos. Primeramente, vamos a trabajar con las oraciones subordinadas. ¿Qué son oraciones subordinadas? Son oraciones que desempeñan un papel, desempeñan una circunstancia. Esa circunstancia puede ser de causa, de consecuencia, puede ser de tiempo, de modo, así como un adverbio, ¿vale? El adverbio también va a expresar una circunstancia, pero el adverbio es una palabrita pequeña, sola, ¿sí? Una palabrita o una expresión. La oración no, es todo un seguimiento con verbos, con conjunciones, ¿cierto? Este conjunto, esta oración va a expresar una circunstancia, ¿cierto? Las oraciones subordinadas presentan puentes llamadas de conjunción. La conjunción sirve para conectar las oraciones. Miren, aquí yo tengo una oración, aquí yo tengo una conjunción y aquí yo tengo otra oración. La conjunción va al medio entre las oraciones para que sirva, desempeñe un papel de puente para unir las oraciones. Esta conjunción é que vamos a estudar. São elas que vão a expressar, a desempenhar um papel ou de causa, ou de consequência, ou de modo, ou de tempo, ¿cierto? Então, nós vamos a ver que são as conjunções. As conjunções em espanhol são uma classe de palavras invariáveis, ou seja, no se flexionam, tampoco en número quanto en género, y que conectan oraciones, ¿cierto? O dos termos semejantes en una misma oración. ¿Por qué yo hablo de dos termos semejantes? Porque por veces yo tengo oraciones dependientes que se conectan por una conjunción,
O yo tengo una oración dependiente y otra independiente que se conectan a través de la conjunción, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de termos semejantes, es que una oración tiene el mismo valor que la otra, ¿vale? En otras palabras, las conjunciones tienen la función de relacionar las palabras estableciendo una dependencia, o sea, una depende de la otra y ellas son ligadas, conectadas por la conjunción, ¿cierto? Otra vez, las conjunciones son como puentes, puentes que interligan las oraciones. Las conjunciones van a expresar un raciocinio de tiempo, de modo, de causa, de consecuencia, ¿cierto? De finalidad, ¿vale? Entonces, fíjense siempre que las conjunciones son puentes que interligan las oraciones, ¿sí? Muy bien. Las conjunciones pueden se clasificar en dos categorías, las coordinantes y las subordinantes. Las coordinantes que ligan dos oraciones de mismo valor gramatical, ¿cierto? O sea, van a interligar dos oraciones independientes, ¿cierto? Oraciones principales que solitas tienen sentido completo, pero hay una conjunción para ligarlas, conectarlas. Y las subordinantes que va a ser la unión, la puente entre dos oraciones que no tienen el mismo valor gramatical. Aquí yo estoy hablando de una oración principal, una oración independiente y una oración dependiente, ¿cierto? Para que la dependiente tenga sentido, ella necesita de la independiente, ¿cierto? Entonces, la conjunción va a ser la puente que va a conectar las oraciones. Ellas se clasifican en coordinantes cuando van a unir oraciones de mismo valor o subordinantes cuando van a unir oraciones de valor diferentes, ¿cierto? De valores diferentes, ¿vale? Vamos a enfocar en las subordinantes que van a interligar, que van a conectar oraciones de valores diferentes, ¿cierto? Las oraciones subordinantes. En las oraciones que presentan conjunciones subordinantes, tenemos dos ideas ligadas, dos ideas conectadas, siendo una de ellas dependiente de la otra. O sea, una depende de la otra para que su sentido sea completo y entendido por el oyente, ¿cierto? Esta ligación darse a partir de un raciocinio lógico, ¿vale? Fíjense, raciocinio lógico. Las ideas darse de acuerdo con un raciocinio lógico. Estas relaciones, estos raciocinios lógicos pueden ser un raciocinio que expresa una condición, una causa, una consecuencia, una concesión, una comparación o una finalidad. Así, ellos van a definir la categoría que van a pertenecer la conjunción, ¿cierto? Ellos van a expresar los raciocinios lógicos, van a expresar una condición, una causa, una consecuencia de acuerdo con esta relación lógica. Ellos van a decir cuál es el tipo de conjunción que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, como nuestro foco es la causa y la consecuencia, vamos a ver las conjunciones que van a expresar el raciocinio lógico que causa
que va a expresar una causa o una consecuencia, ¿vale? Raciocínio de consequência. Usado quando a ação subordinada é consequência da ação principal. Tia, eu não entendi. Vale, vamos a ver. Todas as vezes que eu hablo de raciocínio lógico, eu tenho que ter em mente que eu vou usar conjunções. Vamos a volver. Conjunções. Conjunções são puentes que van a interligar dos oraciones, una oración principal con sentido completo y una oración subordinada que no tiene sentido completo. Al medio se queda la conjunción, ¿cierto? Y de acuerdo con qué quiere decir la oración subordinada, yo pongo el tipo de conjunción. La conjunción para expresar una causa, una consecuencia, una finalidad, cualquier que sea, de acuerdo con el sentido de que quiero pasar en la oración subordinada, ¿vale? Así, cuando hablamos de raciocínio de consequência, eu quero passar uma ideia de consequência, certo? La acción subordinada, la oración subordinada va a expresar la consecuencia en relación a oración principal, ¿cierto? Ejemplos. Tanto gritó que se quedó sin voz. Tanto gritó. La oración principal. Tanto gritó. Gritó, 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 gritó. Esa acción tuve la consecuencia de se quedar sin voz, ¿vale? La consecuencia de no tener más voz es porque gritó mucho, ¿vale? Ejemplo 2. Pienso, luego existo. La consecuencia de existir es porque yo pienso, ¿cierto? Ejemplo 3. Estudió muchísimo, de forma que sacó buenas notas. La consecuencia de sacar buenas notas es porque estudió muchísimo. Perciban que en los 3 ejemplos hay palabritas en rojo que van a expresar esta puente, que van a servir de puente entre una oración y otra. Estas puentes en rojo son las llamadas conjunciones que van a unir la oración principal con la oración subordinada. La oración subordinada siempre, siempre, siempre va a tener la consecuencia en relación a oración principal. Entonces, las oraciones que presentan un raciocinio, una conjunción, que van a desempenhar um raciocínio de consequência, sempre, sempre, sempre van a ter esta consequência em la oração subordinada, certo? Porque elas vão expressar a consequência em relação à oração principal. E al medio se queda la puente, las conjunciones. Las conjunciones que vamos a utilizar para expressar um raciocínio de consequência são assim que, tanto que, tan que, de forma que, de modo que, por eso, assim pues, com que, logo, portanto, então, por lo tanto, luego, pues, pues bem, por consequente, ¿cierto? Entonces, ellos van a expresar un raciocínio de consecuencia. Tanto gritó que se quedó sin voz. La consecuencia para no tener más voz es porque gritó mucho. Pienso, luego existo. La consecuencia de existir es porque pienso, ¿vale? Ahora
vamos a ver el raciocinio de causa. Causa. La causa sirve también para expresar un motivo, una explicación. Recuerden que este motivo o esta explicación siempre, siempre, siempre va a quedarse en la oración subordinada. Aquí en la oración subordinada quédase el motivo para la oración principal, ¿cierto? Nunca olviden de esto. La oración subordinada va a expresar la causa o la consecuencia en relación a la oración principal, ¿cierto? Entonces, ejemplos. Lo recibí con todo gusto, pues me interesaba oír su opinión. La causa de recibir bien, de recibir a él bien, es porque quería oír su opinión. Ejemplo 2. No me sorprendió lo dicho, puesto que ya lo sabía. La causa de mi desinterés por aquello es porque yo ya sabía que iría hablar, ¿cierto? Que hablaría. Planté mi propia huerta porque me gusta comer sano. A mí me gusta comer frutas, legumbres, todo sano. Por eso es la explicación, por este motivo yo planté mi propia huerta, ¿cierto? Otra vez, perciban que en las palabritas en rojo están las conjunciones, las puentes que van a unir las dos oraciones, la principal y la subordinada, ¿vale? Esta unión siempre, siempre, siempre aquí va a expresar una causa. Este raciocinio va a expresar una causa. Una vez que yo quiero dar una explicación, un motivo a la oración principal. ¿Y cómo yo hago esta puente? ¿Cuáles son las conjunciones que van a expresar una causa, un motivo, una explicación? Ellas son porque, es que, como que, pues, puesto que, ya que, dado que, en vista de que, visto que, a fuerza de, a causa de, debido a, gracias a y por culpa de, ¿cierto? Ellos van a expresar un motivo o una explicación. Antes de que concluyamos la clase, vamos a hacer un ejercicio de repetición. Vamos a volver a las conjunciones de consecuencia que van a expresar una consecuencia en relación a oración principal, ¿cierto? Y vamos a trabajar la pronunciación de las conjunciones, ¿cierto? ¿Prontos? ¿Listos? Entonces, nos vamos. Yo voy a hablar primeramente y después quiero que ustedes repitan, por favor. Primero yo hablo, después yo hablo otra vez y quiero que ustedes repitan. Vamos. Así que, tanto que, tan que, de forma que, de modo que, por eso, así pues, con que, por lo tanto, luego, pues bien, por consiguiente, ¿cierto? Ahora yo voy a hablar otra vez más despacio y quiero que ustedes repitan, por favor, ahí de sus casas. Así que, tanto que, tan que, de forma que, de modo que, por eso, así pues, con que, por lo tanto, luego, pues bien, por
consiguiente. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver las conjunciones que expresan el raciocinio de causa. Recordando que siempre van a expresar un motivo o una explicación en relación a la oración principal, ¿cierto? Entonces, vamos, otra vez, yo voy a repetir sola y después voy a repetir otra vez más despacio y ustedes van a repetir en sus casas, ¿cierto? ¿Listos? Entonces, vamos. Porque, es que, como, pues, puesto que, ya que, dado que, en vista de que, visto que, a fuerza de, a causa de, debido a, gracias a, por culpa de. Muy bien. Chicos, esta fue nuestra clase sobre los raciocinios de causa y consecuencia. Recordando que todas las veces que hablamos de raciocinios, hablamos de conjunciones. Las conjunciones son puentes que van a unir dos oraciones, una oración principal y una oración subordinada, ¿cierto? La oración principal siempre va a tener la acción principal y la oración subordinada va a tener la causa, la consecuencia, el motivo en relación a oración principal, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Yo tengo dos oraciones, una con sentido completo, que es la oración principal, y la otra con la causa, la consecuencia o la explicación de la oración, de la acción principal, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre yo voy a tener una acción principal y después la causa o la consecuencia de la acción principal. Entre ellas se queda una palabrita o una expresión. Esta palabrita tiene el nombre de conjunción. Es ella que va a cargar el raciocinio lógico, sea él de causa o de consecuencia, ¿cierto? Vimos también los ejemplos para ilustrar mejor mi habla y también vimos los ejemplos de conjunciones que expresan causa o consecuencia, expresando assim, desempenhando assim un papel de raciocinio lógico, ¿cierto? Chicos, muchas gracias por se quedarem hasta aquí y espero ter enseñado un poquito más de la lengua española, que es maravillosa, es linda. Y cualquier duda, puede preguntarme en la plataforma o en la clase Zoom. Por favor, háganse presente en la clase Zoom, porque es un medio más rápido para sacar las dudas, ¿cierto? Y si fue el caso de repetir la clase, no hay problema. Yo hago con mayor placer, ¿cierto? Besitos, estudien, no olviden de hacer las actividades, por favor. Las copias y traducciones también, ¿cierto? Besos, hasta luego, hasta la próxima. Besitos, hasta luego.